Extraordinario invitado, no solo por su trayectoria, sino por la calidad humana que tiene. Y de verdad, espero que les guste el día de hoy. Hoy está con nosotros Tiago Hudson y de verdad es una persona que ha tenido una trayectoria destacable, no solo en el aspecto académico, sino también en lo práctico. Él es licenciado por la carrera de comunicación en la Anáhuac Sur y también dentro de su trayectoria está creatividad digital, además de más temas que iremos viendo como creación de marcas, coaching y también una parte de servicio social. Entonces, démosle la bienvenida a Santiago Hudson. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juan. De verdad, esa introducción fue como muy especial porque vino de alguien que he tenido como la oportunidad de conocer y de ver justamente lo maravilloso y gran trabajo que está haciendo para que otras personas, ya sean personas que están por entrar a la universidad o que estén escuchando esto en cualquier punto de su vida, porque cualquier punto de su vida es importante para tomar una decisión, este gran trabajo que están haciendo para ir moviendo y descubrir qué tipo de trabajos existen en el mundo y hacia dónde podemos llegar. Sí, sin duda. Y aquí en Decidiendo un Futuro nos gusta reconocer a las personas con una trayectoria destacable y que su historia merece ser contada. Y pues tú eres una de ellas. Muchísimas gracias. Entonces, vamos comenzando esta entrevista con un poco de tus carreras. Así Ok, que si quieres podemos ir hablando un poco primero de comunicación en la náhuac. Dentro de las estadísticas que hay para esta carrera, comparando un poco las universidades públicas con privadas, es en la UNAM hay 5 aspirantes por cada lugar de acceso. En este sentido, ¿tú cómo has notado que es la matrícula dentro de esta carrera? ¿Cuál fue tu experiencia? Un poco en ese sentido, pues de admisiones y de generación en sí. mi experiencia, la verdad, dentro de la NAWAC fue muy positiva. Desde el inicio, yo pensaba estudiar mercadotecnia en el TEC. Ok. De hecho, entré y en mi primer día recibí un reconocimiento que bastante es súper famoso en el TEC, que es como un peluche de un borrego. Y de repente platicando y como entendiendo que era realmente mercadotecnia, y creo que ahí es un punto clave de las universidades públicas y privadas cuando entras, es que te explican todo sobre esa carrera. Y además cada universidad lo ve de una manera diferente. Tal vez hay universidades que ven mercadotecnia como algo súper creativo y otras que ven mercadotecnia como algo de negocios y otras que lo ven como algo de matemáticas, pero cuando entendí que mercadotecnia iba más hacia la parte de negocios, que después me terminé dedicando a eso, dije como, no sé si estoy listo para esto, y me fui a la náhuac queriendo ser guionista, Ok. pasé por la Ibero también, en un concurso para una maestría de guionismo con Televisa e Ibero, pero cuando llegué a la náhuac y empecé a explicarles como mi experiencia y todo lo que estaba pasando en mi mente y todo lo que estaba sintiendo de todos estos gustos tan diferentes, me llevaron al salón de televisión, que Ok. es como un estudio súper, como muy Armado. exclusivo, como muy de alta calidad, con mucha tecnología. Me maravillé y dije, aquí tengo que entrar. Hice mi examen, que fue el mismo que se hizo en el TEC. De hecho, el examen no cambia tanto. Y ahí fue cuando dije, estoy en un lugar donde sí me veo los siguientes 4 años de mi vida. Y a la par, Santiago, podemos ver que dentro de tu carrera hay estadísticas que dicen que 53% de las personas que ingresan son mujeres y el restante son hombres. ¿Crees que este tipo de porcentajes trae algunos estereotipos o mitos acerca de tu carrera? Totalmente. Yo me acuerdo, especialmente en comunicación, había una guerra de géneros y muchas veces se dividía y los hombres se juntaban con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y eso es algo muy como de nuestra cultura todavía, pero es uno, no porque existen este tipo de estadísticas o que en cocina hay más mujeres que hombres o que en diseño de modas hay más mujeres que hombres, significa que decidas que tu carrera va a ser una a la otra por algún estereotipo. Igual si eres mujer y quieres estudiar electrónica o programación o estas como tareas que normalmente son de hombre, pues
realmente sobre quién eres tú y qué es lo que quieres lograr a largo plazo y lo que te apasiona. Entonces, que los estereotipos y las estadísticas y lo que se ve en el aula no defina si estudias o no una carrera. Y eso es un gran mensaje. Digo, tú eres una persona que la carrera es parte de tu plan de vida, pero el hecho de que tú seas comunicólogo o constructor de marcas no tiene que definir el absoluto de quién es Santiago o de quién es Juan, que es algo súper complejo. O sea, a una edad temprana, por así decirlo, decidir lo que vas a hacer 4 años, pues no cualquiera. Incluso hay personas que no saben qué van a usar el día de mañana en cuanto a ropa, qué vas a comer el día de hoy. Y sin duda decidir una carrera es complejo. En ese sentido, pues también podemos andar un poco en esta parte de creatividad digital. ¿Qué te llevó a estudiar creatividad digital en EduMac, me parece? Justamente como estaba comentando, tenía este desorden mental de a qué me quería dedicar y no entendía en qué parte entraba el guionismo, el contar historias, el diseñar. Me encanta dibujar caricaturas, me encanta las matemáticas, me encanta hablar de negocios, me encanta ayudar a las personas. Y entonces yo no tenía ni idea de cómo utilizar Photoshop, Illustrator, InDesign, y de repente buscando en internet encontré un diplomado en stand-up que dio un comediante que se llama Hugo el Cojo Feliz, que es medio famoso, bueno, muy famoso, si es que me está escuchando porque es mi amigo. Y, y después entré a EduMac justamente en este máster que duró 1 año y medio para empezar a aprender no solamente las herramientas, sino muchas veces pensamos como diseñar es utilizar las herramientas y va mucho más allá de eso. Entonces fue en esa búsqueda por ver qué es lo que le faltaba a mi carrera y cómo yo le podía añadir más. Claro, porque al momento de tú ir definiendo lo que te va gustando dentro de la carrera, pues vas identificando este tipo de opciones que te pueden dar otras instituciones, otros diplomados, y en ese sentido concuerdo contigo. Digo, se dice mucho que dentro de un mensaje hay una forma y un fondo, ¿no? Y pues en la era que vivimos, en los medios digitales, donde estás a un swipe up de distancia, pues creo que entender y utilizar este tipo de herramientas realmente te aportó para poder pasar todos estos proyectos que tenías en tu cabeza, pues ya a una realidad. Creo que es un tema súper importante para todos los que estén escuchando y que digan como, es que mi carrera universitaria no me está completando al 100. Tu carrera universitaria es parte de tu carrera de vida. Y cuando hablamos carrera de vida, y esto es algo que como coach veo mucho, tenemos que entender las relaciones sociales, las relaciones como espirituales que tenemos con el universo y así, las situaciones económicas, las situaciones de carrera, cómo vemos a nuestro mundo, entender que las cosas no están aisladas, sino es todo parte de un círculo y tenemos que tener ese círculo completo. Entonces, si tu carrera no tiene algo o viste de pasada algo que te interesó y no tuviste la oportunidad de verlo a fondo, no sientas que estás en una carrera equivocada, sino construye esa carrera que tú quieres. Porque como bien dices, Juan, estamos en un punto en la era digital donde ser influencer es un trabajo, donde abrir cajas en YouTube es un trabajo, donde ver películas y decir cuál es tu opinión es un trabajo. Entonces, irnos acercando cada vez más a eso. Sí, y qué bueno que traes a la mesa este tipo de temas, porque dentro de tu carrera o este ámbito creativo, pues hay muchos mitos, ¿no? Creo que poco a poco el Internet nos ha ayudado a entender que sí se puede vivir de grabarte, hablarle a una cámara, entrevistar a otras personas, pero también es algo súper complejo destacar por las miles de personas que quieren hacer lo mismo que tú, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo has ido encontrando tu esencia, ya sea por tus carreras o por las vivencias que has tenido para destacarte? Creo que esa esencia es, como bien dices, como parte del mito y parte de la realidad. Muchas veces creemos que los trabajos creativos, naciste creativo, te hiciste creativo y toda tu vida ya eras creativo. Y sí, o sea, es cierto que a veces nacemos con una parte creativa, pero hay una cosa que se llama banco de creatividad, que es las experiencias que vives, como bien dices, las películas que vemos, las personas que admiramos, las conversaciones que tenemos día a día, las comidas, los colores, nuestra propia familia y nuestros antepasados. Y entonces cuando empiezas a construir todo esto,
y empiezas a poner dos cosas que tal vez no tienen nada que ver juntas, empiezas a crear como tu propia esencia. Cuando empiezas a decir, ¿qué pasaría si A y Z conocieran a C? Ahí es cuando realmente empiezas a tener una esencia, pero siempre estar practicando, no tener miedo de, ya tengo una esencia y esto no va con mi esencia. Una vez conocí a uno de los creadores de Bob Esponja, Ok. y él me dijo, tu estilo en este punto de tu vida, creo que tenía como 18 o 19, porque le enseñé uno de mis dibujos a él y a Jorge Gutiérrez, el creador del libro de la vida. Los vieron, un, un cazatalentos de Nickelodeon también lo vio, les gustó mucho, pero me preguntaron, ¿por qué lo decidiste hacer así? Y mi respuesta fue, pues ese es mi estilo. Y lo primero que me dijeron fue, tu estilo a esta edad es no tener estilo. Estar probando y estar viendo y estar construyendo, porque tu esencia todo el tiempo va a cambiar. Y creo que eso es súper importante. A veces iniciamos estudiando una carrera y terminamos en otra totalmente diferente. A veces empezamos dibujando de una manera y terminamos en otra totalmente diferente. Empezamos con un proyecto pensando que va a irse de una manera y termina siendo totalmente diferente a lo que imaginábamos, pero es por toda esta trayectoria que vamos cargando. Wow, creo que fue una gran frase y sin duda te ha de haber marcado en ese momento. Sobre todo que alguien tan importante te lo haya hecho. Y esta parte de poder estar en paz e identificar que pues el ser humano y como creativo, como ingeniero, como cualquier otra carrera, cambiar es parte de crecer, pues creo que es bastante complejo entenderlo. Y pues personas como tú que prácticamente nos pueden decir y con ejemplos, pues esto va a suceder y es mejor que estén enterados, Sí. porque creo que siempre los cambios, eso es lo que pues nos causa como problema, que no sabemos cuándo van a llegar y que muchas veces no estamos preparados. Y en ese sentido, me gustaría dar a lo mejor un poquito dentro de tu experiencia en la Universidad de Anáhuac, porque creo que en México hay ciertos tabús, ciertos estereotipos detrás de la universidad privada. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia dentro de esta universidad? ¿Qué tenías tú pensado que iba a suceder? ¿Qué sí sucedió? ¿Qué cambió radicalmente tu perspectiva? He escuchado justamente todo tipo de mitos sobre las universidades privadas y creo que tanto se crean por las personas que estamos en universidades privadas como las personas que le tienen como una cierta ideología a ese tipo de universidades. Y es, a veces dicen, estás ahí, pagas, te van a dar tu título, vas a hacer amigos. Estamos pagando por contactos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros papás, los que estamos en universidades privadas, como, estás ahí para que ahí conozcas a tu futuro jefe, a tu futura pareja y ahí construyas tu vida? Y hay otras veces donde dicen, estás en una universidad privada, estás pagando y te vamos a explotar. O sea, creo que ese es muy famoso en universidades como el ITAM y el TEC y la NAWAC y muchas veces en la UP, donde hasta los profesores llegan, te rompen el teléfono y es como, pues estás pagando para que te enseñe bien. Y existen estos dos mundos como totalmente como distorsionados de la realidad, porque al final una universidad es una universidad y cuando decides entrar a una universidad es porque va con tu filosofía de vida y porque cuando tienes la oportunidad de conocer a tus profesores, que creo que así fue como Juan y yo nos pudimos conocer, es, tengo este proyecto de vida, quiero hacer esto, y entonces las personas te dicen, ok, lo vas a hacer, creo en ti, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo voy a poner de mi parte para que lo logres y tengo N cantidad de profesores que de verdad admiro y que me ayudaron, ya sea construyendo mi logo, ya sea que me consiguieron una beca para una maestría en guionismo o que hicieron diferentes cosas por mí y que les admiro muchísimo, pero creo que es importante que si ya estás ahí, tomes esta iniciativa de decir, y como bien decimos Juan y yo, en todo en esta vida, ya que estás aquí, ve qué más puedo hacer. No digas, curso mis materias, voy a la clase 1 hora y media, o voy a la clase 1 hora, voy a la clase 2 horas, voy a la clase 3 horas, si tengo una tarea la hago. Siempre ve qué más puedes hacer, porque ahí es donde vas a descubrir realmente hacia dónde te quieres llevar.
Y creo que es justo con esta filosofía de qué más puedo hacer, que como bien comentas, así nos conocimos, dentro de lo que inicialmente pues era solo un servicio social, pero pues tengo que reconocer y espero que esto se replique muchas otras veces, pues Santiago es uno de los creadores del famoso Reto Ampre, que espero que siga siendo mucho más famoso, pero bueno, básicamente es de esas propuestas donde todos ganan. O sea, personas tienen su servicio social, la Fundación AMPRE, que es un poco para personas con discapacidad, pero también entender que las personas sin discapacidad, pues todos somos parte de una sociedad y de un todo. Entonces, en la manera en que podamos interactuar mejor, comprendernos mejor y entender no lo que nos hace diferentes, sino lo que nos hace iguales, pues vamos a ir construyendo mejores soluciones. Y en este sentido, creo que el Reto AMPRE puso pues tu creatividad a volar y también muchas de las habilidades que has ido desarrollando a lo largo de tu trayectoria. Entonces, ¿cuál consideras tú que es el criterio que tomas para elegir un proyecto o irte por otro sentido? ¿Qué haces tú en este sentido y qué has ido aplicándolo a lo largo de toda tu trayectoria para decir, este proyecto va conmigo, este proyecto no va conmigo? Creo que eso es súper importante en cualquier trabajo y como bien dices, tenemos que decidir qué proyectos. A veces creemos, en especial ahorita por el COVID y por la falta de oportunidades, que en el momento en el que te ofrezcan algo tienes que decir que sí. Y que si dices que no, es que le vas a cerrar las puertas al mundo de aquí a que te mueras. Y la verdad es que es muy importante analizar cada proyecto y que hay personas que les gusta repetir acciones y que eso va con ellos. Y que hacer lo mismo todos los días es parte de lo que les trae paz. Y hay personas como yo que cuando todo va bien, nos preguntamos, ok, todo está bien, ¿qué está pasando aquí? Algo está mal porque todo va demasiado bien. Entonces empezamos a buscar diferentes maneras de, de construir caminos. Por ejemplo, el reto AMPRE, y gracias por mencionarlo, es algo que nació simplemente el hecho de que la directora de AMPRE vino y me dijo, no sabemos qué va a pasar con el servicio social, no les podemos abrir las puertas, yo creo que les vamos a dejar ensayos y así, y que cada vez se vaya como creciendo más este proyecto. Y yo simplemente dije, déjamelo a mí, yo creo la cuenta, yo creo todo el proyecto, porque yo ya tenía esta idea que había creado para otra empresa, para una florería, de hecho, que era, si la persona le gusta dibujar y dibujó, eso va con tu marca y entonces le regalas puntos para que después compre tus productos con eso. Y después cuando llegó Ampre dije, esto tiene más que ver con ellos. Voy a crear este paréntesis rapidísimo. Adelante, Es adelante. súper importante que si una idea no sale, no creas que la idea murió. Siempre tenla en tu mente porque nunca sabes cuándo va a ser el momento justo para que esta idea vuelva a la realidad. Seguramente si lo hubiera lanzado con las flores, se hubiera visto súper comercial, no hubiera estado ese punto espiritual que yo esperaba y seguramente hubiera sido como un punto y coma. Y cuando llegó a Ampre y creció, para esto el TEC tiene una cantidad máxima para un servicio social que es de 50 personas. Ampre siempre fue de las más famosas y tenía 49 personas. En tan solo 2 semestres y un verano, ahorita estaban más de 125 personas haciendo el reto. Y es este punto en el que dices, este proyecto no pensé que fuera a llegar aquí, pero qué bueno que lo tomé, qué bueno que lo hice. Y si puedes traer proyectos que tengan que ver con cosas que haces bien, con cosas que has aprendido a hacer a lo largo de tu trayectoria, que le vas a devolver algo al mundo y que el mundo está dispuesto a hacerlo, que al mundo le interesa, no solamente a ti te interesa entregarlo, sino que a ellos les interesa recibirlo y que te van a entregar algo a cambio, es súper, súper importante que tomes ese proyecto. Yo creo que esas serían como las 4 cualidades que analizo antes de tomar un proyecto. Y que sin duda son cualidades que cada persona debe encontrar. Digo, tú eres un gran ejemplo y esperemos que este reto se pueda replicar en más universidades, porque sin duda, si algo hemos aprendido es que cuando haces las cosas bien de corazón, pues no te pesan y las demás personas empiezan a reconocer estos esfuerzos, más personas se han sumado a este reto AMPRE, porque al final todos ganan en este tipo de iniciativas. Y en ese sentido, una de las características que también se enlistan dentro del perfil
de estas carreras un poco más creativas, pues es que sean curiosos, que de cierta manera quieran saber el por qué o conocer otro tipo de culturas incluso. Y aquí también, Santiago, digo, tengo entendido que sabes un poco de japonés, y que supongo que hay cosas o filosofías de otras culturas que de alguna manera también han impactado en tu persona y en lo que haces día a día, lo que comentamos, lo que lees, lo que ves, lo que escribes, incluso lo que escuchas, o sea, impactan dentro de ti. Entonces, creo que sí me gustaría escuchar un poco acerca de qué es lo que has aprendido al conocer otras culturas, en este caso, pues más específicamente orientales, qué es lo que tú has aprendido. Creo que conocer otras culturas es algo que como humanidad tenemos que hacer, es como obligatorio, casi. Y no solamente conocer otras culturas actuales, sino otras culturas del pasado y ponerte a filosofiar, como bien dice Juan, de por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que lograr. Porque mientras más conozcamos qué existe antes de nosotros y qué existe después de nosotros y qué existe durante nosotros, tenemos una oportunidad de conocer más el mundo que está aquí adentro. Sé que hablo mucho de espiritualidad y el mundo de adentro y sé que hay personas que simplemente eso no va con su filosofía de vida, pero es súper importante encontrar esta tranquilidad a nuestra manera. Y a veces llegamos a pensar como, es que estoy triste y feliz al mismo tiempo y eso está mal, y después te pones a investigar y dices como, existe una palabra en tailandés que solo existe en Tailandia para expresar felicidad y tristeza al mismo tiempo, o existe una palabra en japonés para expresar el todos los días me levanto para ser la mejor versión de mí, o existe una palabra en hasta de otras culturas tan cercanas como Canadá o Estados Unidos que significan una cosa en específico que no le lograbas poner un nombre, todas las piezas del rompecabezas empiezan a caer. Yo tuve la oportunidad de estudiar 11 años en el Liceo Mexicano Japonés y lo que más me gustaba de ahí era la cultura. Y entonces mi sueño siempre fue como ir a Japón, pero cuando iba a ir, me fui un año a vivir a Canadá. Y para mis amigos era como, ¿cómo vas a dejar la oportunidad de conocer un mes Japón por un año de Canadá? Pero ahí conocí alemanes, tailandeses, brasileños, otros mexicanos, personas de todo el mundo que me dieron otra forma de ver el mundo y que me enseñaron otra parte de mí. Yo me acuerdo que antes de Canadá me daba miedo, me daba ansiedad, me daba como, o sea, no podía tomar este tipo de riesgos en mi vida. Y después de Canadá empecé a hacer más amigos, empecé a conocer más, empecé a decir sí, empecé a decir, no sé cómo lo voy a lograr, que eso es algo que todo el mundo sé que es mi catchphrase, como, oigan, conseguí un nuevo puesto en bla, bla, bla. Ok, ¿sabes cómo hacerlo? No, pero lo voy a investigar. Y esto es súper importante porque cuando empiezas a conocer otras culturas, te das cuenta de que sí puedes, porque otros han podido y otros están pudiendo, y tú siempre vas a poder más. Y eso es una gran reflexión, o sea, la humanidad es, fue y será historias, historias que nos contamos para poder pasar conocimientos, para poder pasar el tiempo. Y sin duda yo creo que como creativo parte de tu trabajo es contar historias, no solo como por el lado de comunicación, sino tú también lo haces con la tecnología, que creo que es pues algo que a lo mejor en siglos anteriores no se podía ver la relación, pero ¿hasta qué punto crees que este tipo de herramientas y como ya lo comentamos, cursos que puedes tomar adicionales a lo que ves en tu carrera, te pueden aportar para hacer un mejor trabajo o para poder plasmar en papel o en redes sociales lo que tú tienes como una idea? ¿Cómo utilizamos la tecnología para llegar a nuestro proyecto actual? ¿Sí? Ok, ok. Como bien mencionábamos, hay carreras que no existían. Para mí, hasta la fecha, es complicado poder explicar a qué me dedico. Cuando digo, soy brand strategist, todo el mundo es como, como diseño gráfico yo. No. Como publicista. No. Como mercadotecnia. Casi, pero no. Y creo que eso es o sea, lo que está haciendo la tecnología. O sea, antes tenías que tener un buen de contactos para poder poner tu espacio en el aire. Y hoy en día puede ser
puedes tener tu podcast y entregarlo al mundo y que el mundo te escuche. Hoy en día puedes decir, tengo una idea para una caricatura y sí he tenido la oportunidad de conocer personas de Nickelodeon y de Cartoon Network y así, pero las ideas tal vez llegan después y ya no se las pudiste presentar. Pero el mundo te ayuda a presentarlo. O sea, es esta oportunidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Y creo que eso es súper valioso para el punto en el que estamos como humanidad y que todo el mundo tiene que utilizar como de la manera adecuada. Obviamente hay ciertas responsabilidades. Es algo que veíamos mucho en el reto AMPRE. O sea, hay gente que utiliza TikTok, Instagram y Facebook para destruir, y hay gente como dos chavos del TEC y que esperamos que de otras universidades se vayan sumando a este reto, que lo utilizan para construir. Entonces, ahorita tal vez yo estoy en casa de Juan y Juan está en mi casa y estamos platicando a gusto, pero cada quien está en su casa y el internet nos ayuda a conectar porque, como bien dices, eso existía en el pasado, el dibujar, el platicar, el grabarte, el hacer estas actividades ya existían. Ahora es ponerlo a los ojos de quienes lo quieren ver. Y es una gran reflexión la que lanzas, porque al final, de cierta manera, lo que decías anteriormente, pues tú vas construyendo tu carrera y poco a poco vas abonando bloques o libros, reflexiones, charlas motivacionales a lo que tú eres y eso te va construyendo como persona. Entonces, pasamos con la pregunta que a lo mejor puede parecer un poco compleja por las miles de actividades que tú haces, pero si tuvieras que definir lo que tú haces en una oración o en 2 oraciones, ¿cómo lo definirías? Amante de la vida. Disfrutar lo que veo. Esas serían mis 2 oraciones. Y Creo son, que adelante, adelante. cuando cuando ves que estudié comunicación y que soy brand strategist y que al mismo tiempo soy coach y que me dedico a dar algunos cursos para el servicio social de ciertas instituciones, puede sonar como cosas totalmente diferentes, pero mi centro es siempre amar la vida y ver cómo puedes construir. Y creo que por eso llegué a Brand Strategies, que es como me defino, que es las personas estamos hartas de una cierta manera de marcas que solo nos quieren vender y que solo quieren comercializar. Y cuando le pones una persona y una personalidad a esa marca, y esa marca, en lugar de decirte, compra un jabón, te está diciendo, es hermoso y hermosa tal y como eres. Y en ese caso, por ejemplo, es el de Dove o en el Starbucks, que es como, esta es tu casa y siempre va a ser tu hogar, no importa si nos compras un café o no, pero si necesitas una sala para trabajar o si quieres un lugar donde poder tener una plática como más profunda con alguien, ven aquí. Creo que eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Vemos tantas cosas que lo que necesitamos es como volver a nuestro centro emocional. Igual, bastante, bastante profundo, porque al momento de entender este tipo de emociones, pues supongo que incluso tú llegas a tener un conflicto de, ok, tal vez esto no es lo que quiero transmitir, eh, no se está entendiendo el mensaje que quiero dar. Y en ese sentido, tú, ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Lo pruebas con tu familia, tus diseños, o se lo mandas a algún profesor, como bien comentabas? Pues en ese sentido, ¿qué le recomiendas a los chicos que se van por este tipo de perfiles de crear cosas y que a lo mejor pues tienen muchas dudas como de sus proyectos, de sus objetivos? En ese sentido, ¿tú qué te ha funcionado? Creo que hemos escuchado muchísimas veces como no le cuentes a nadie tu idea para esto, no le enseñes a nadie tu dibujo de esos personajes hasta que los registres. Tenemos esta idea de el mundo me va a robar, es algo que tenemos que olvidar y dejar ir. Porque al final, como bien dice Juan, y como bien hemos estado diciendo, las ideas se van construyendo. Yo tenía esta idea hace como un año de crear, o sea, me puse a reflexionar algo súper tonto, pero era, ¿qué pasa con los personajes de Plaza Sésamo que ya no están ahí? Ok. Y se lo conté a alguien y les dije como,
O sea, imagina, o sea, ¿por qué hay programas infantiles que te dicen cómo leer, cómo escribir, cómo leer el alfabeto, pero nunca llegas a un punto en el que te dicen como, así se hace una entrevista de trabajo, así se pagan los impuestos de una manera tan sencilla? Y entonces la gente era como, está padrísimo, no sé qué. Y empecé a dibujar los personajes que estaban como basados en como criaturas mitológicas. A la gente le gustó. Y después empecé a ponerme a platicar, a reflexionar como cuál era la parte humana de estos personajes. Se lo enseñaba a profesores de guionismo, de diseño. Y acabó en otra cosa totalmente diferente, que espero que en algún momento pueda sacar, ya sea en una novela gráfica o en un guión o en algo, que es ¿qué pasaría si todas las mitologías tuvieran la razón y convivieran en un mismo más allá? O sea, si Eris y Loki y Maui y todos estos dioses como de diferentes mitologías se encontraran y cuál sería su razón emocional para hacer lo que hacen. Y creo que cuando ves este tipo de ideas que van cambiando tan drásticamente, y es porque se lo enseñaste a otras personas, lo comentaste, te dieron ideas, lo devolviste, la gente te contó historias de vida, dijiste, esa historia de vida merece ser contada en tal personaje, y lo vas construyendo, es cuando llegas a lo que realmente debió de haber sido la idea desde un inicio. Y si no se lo muestras al mundo, nunca vas a tener esta trayectoria de A, B, C hasta llegar a un producto final. Y no sé si esta idea vaya a crecer más o si vaya a cambiar o si vaya a transformarse en otra cosa totalmente diferente, pero tú enséñale tu trabajo a quien puedas, porque nunca sabes quién va a ser la persona que va a decir, oye, yo tengo contacto para conseguirte que alguien de Nickelodeon lea tu historia. Yo tengo contacto para que Netflix lea tu guión. Yo tengo el contacto para que el mundo escuche tu mensaje. Yo tengo el contacto para... Y ahí es cuando se empiezan a crear todas estas conexiones que bien decíamos de la humanidad y de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y de la tecnología y todo que hay ahí. Mientras más compartas, más te abres el camino. Creo que es algo que no nos ponemos a pensar siempre. Como universitarios, pues nos da miedo Sí. que nos menosprecien o pensamos que nuestras ideas son muy tontas y que no tienen pies ni cabeza, pero creo que en la medida en que comencemos a difundir los proyectos, en que te comiences a apasionar por lo que haces, porque si tú no eres tu fan número uno, nadie más lo va a hacer. Entonces, creo que es un gran mensaje el que estamos lanzando aquí. No tengan miedo de enseñar sus proyectos y a lo mejor no tienen nada que ver con su carrera, pero los apasiona y los hace feliz, pues nunca pueden saber cuándo del otro lado puede haber una maravillosa persona que los ayude a crecer o que incluso les dé un rumbo muy diferente para su proyecto, pero que eso, que crezcan en conjunto. Justo, justo eso. O sea, siempre, siempre tenemos estas autodudas, pero mientras más veamos que hay personas que les importa nuestro proyecto, va a haber muchísimas que te van a decir, esa es la peor idea que he escuchado en mi vida, no entiendo por qué lo estás haciendo, y si en lugar de hacer esto haces esto, y si en lugar de poner atención en eso, pones atención acá, pero mientras más escuchemos personas que sí nos quieren ayudar y que sí nos quieren construir y que sí nos quieren agarrar de la mano y llevarnos a otro punto, más vamos a ser fans de nosotros y vamos a perder ese miedo. Y que hablando de miedos, es otro punto interesante dentro de hablar esta entrevista. Eh, Dentro de las carreras siempre hay mitos y hay una razón por la cual se originan estos mitos. Eh, el perfil creativo suele asociarse con poco dinero, escasez de trabajo y creo que ha sido algo de lo que no se habla mucho y que en general en México se tiene esta frase de pues tú tienes que trabajar y ver cómo le haces. Pero ¿cuál crees que ha sido tu realidad o tu experiencia detrás de la parte económica de este tipo de carreras? La parte económica llega. Mientras más ames lo que haces, mejor te va a ir. Y eso no es decir que porque a alguien no le va bien, significa que no está apasionado por lo que hace, pero a todas las personas que están escuchando eso, les recomiendo apasionarse por lo que hacen. Siempre me contaban esta historia de un señor que quería ser veterinario de pollos.
específicamente de pollos. Y cuando le escuchas como una persona que se quería especializar en veterinario de pollos, suena como la cosa más ridícula de este mundo. Y después se especializó en eso, tuvo un contacto porque empezó, a todo el mundo le decía, es que amo a los pollos y los pollos esto y los pollos lo otro. Y entonces le dijeron, conozco a el que compra pollos para KFC y al que compra pollos para McDonald's y el que compra pollos para Burger King. Y entonces se volvió millonario de ser especialista en veterinaria para pollos. Y ahí está el punto. O sea, hay días donde me levanto y tengo muchísimo trabajo. Hay días donde siento que no hice nada y cuando digo, ya me tengo que poner a trabajar, las personas de mi alrededor me dicen, no te hemos visto parar en todo el día, ¿de qué me estás hablando? Y hay días donde digo, ya merezco unas vacaciones y simplemente voy a ver la tele. Y al final, en mi propia experiencia, la parte económica llega mientras te apasione lo que haces. Que Y eso va a llegar. muy, muy importante que tengan claro eso. Hay un punto de tu vida donde a lo mejor tienes que tomar ciertas decisiones que te llevan hacia más el lado económico, más el lado social, pero justo lo que dices, en la medida en que sea tu decisión y que tú seas consciente que a lo mejor lo económico no es tu prioridad, pero estás en un lugar donde estás más feliz, donde tal vez no te agobias tanto y estas desveladas que tú dices, estar de aquí para allá a todos lados sin parar, pues deja de ser una carrera, deja de ser un trabajo para convertirse en parte de tu misión, de tu plan de vida. Justo, porque llega un punto en el que el tiempo desaparece, en el que los días se sienten eternos si no haces lo que te gusta y donde quedaste de ver a alguien a las 4 y crees que tienes, o sea, checas si son las 1 o las 12 y dices, tengo un buen de tiempo y de repente te das cuenta de que ya van a dar las 5. Entonces, mientras más te apasiones y más te pierdas en lo que haces, más, más parte creativa y más, ni siquiera puedo explicarlo de la sensación que uno siente cuando se pierde en lo que se hace. Y creo que ahí tú también eres experto en la manera en la que crecen los proyectos, en la que te pierdes y en la que te entregas cuando te apasiona algo. Sí, sin duda creo que debes encontrar esa misión por la que quieres luchar dentro de el reto Ampre y un poco esto, retomando la parte de filosofía japonesa, veíamos un concepto muy interesante que es el Ikigai. Eh, Creo que dentro de la cultura latinoamericana hace mucho está, pues sí, poder concentrar lo que nos han contado de tienes que hacer algo por lo que ganes dinero, pero que también te guste. Y por esto nos vamos generando como muchas ideas de que no va a haber días malos en la carrera cuando sí, o sea, bien ya lo comentábamos, va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos, pero me gustaría retomar este concepto del Ikigai y tú, ¿qué consideras que podría aportarle a los jóvenes que están decidiendo una carrera universitaria, incorporar o tener un acercamiento con este concepto en sus vidas? El Ikigai es un concepto súper importante, como bien mencionas. Es un concepto japonés que se originó de Okinawa y se dieron cuenta que las personas que más vivían en todo el planeta Tierra, las personas más longevas estaban ahí y pensaron que era algo en el aire, en el agua, en la comida y se dieron cuenta que era esta parte de la pasión. Ikigai significa la razón de ser y a veces tenemos esta idea de si te dedicas a lo que te gusta, no vas a ganar dinero. Si te dedicas a ayudar al mundo, no vas a tener dinero. Si quieres ganar dinero, entonces no vas a hacer lo que te gusta y que los 4 conceptos de hacer lo que te gusta, ganar dinero, entregarle algo al mundo y seguir practicando constantemente están peleados cuando en realidad no lo deberían de estar. Y como bien mencionábamos antes, esto va mucho de la mano con tu Ikigai va a ir cambiando, va a ir evolucionando, pero tienes que ir estudiando quién eres y poner atención en ti primero y después en lo que está a tu alrededor para entender esta conexión que existe. Y 2, que no tengas miedo de decir, ok, estudié comunicación y solo existen 2 caminos. O me salgo y estudio otra carrera que quiero estudiar, o ya me quedo en comunicación y me dedico a la comunicación.
y siempre hay un tercer camino. Yo me acuerdo que cuando empecé a encontrar mi Ikigai, que era, en ese momento yo creí que era ser diseñador y ahorita va más hacia la creación de marcas, lo primero que hice fue ir y preguntarle o sea, y hablar con los profesores de diseño y todos me dijeron como, sí, o sea, sí puedes estudiar, o sea, sí puedes estar de oyente, pero pregúntale a la directora de diseño. Entré y ella me dijo, yo estudié comunicación, yo trabajé en el periódico Reforma y ahora soy la directora de diseño porque empecé a encontrar diferentes caminos. Y puedes entrar de oyente a todas las materias que quieras y eso va muy de la mano con lo que decíamos de compartir, de nunca tener miedo de, ya sea universidad privada o pública, de hablar con tus profesores y decirles, esto es lo que busco, pero que además ella me dijo, no dejes tu carrera porque se ve que te gusta comunicación, no dejes tu máster porque se ve que te va a ayudar mucho, pero siempre ve qué más puedes hacer. Y en este sentido, cuando le entregas algo al mundo y cuando recibes dinero y cuando mejoras constantemente y haces lo que te apasiona, no son 4 conceptos diferentes, son uno mismo. Y tienen que hacer todo lo posible por analizar su día a día y decir, esto es lo que me trae felicidad. Otra gran reflexión. Y aquí también, a lo largo de escoger una carrera universitaria, como bien ya comentamos, habrá días malos. Y ya nos hablaste un poco acerca de que tú querías ver otro tipo de carreras, pero en ese sentido, ¿por tu cabeza pasó alguna vez, híjole, me equivoqué de carrera, tengo que cambiar? Sí, totalmente. O sea, yo estaba seguro de que me tenía que ir a diseño, de que en comunicación estaba cometiendo un grave error y me tenía que cambiar de carrera lo más antes posible. Eso fue como en segundo o tercer semestre. Y conozco personas que sí se cambian y son totalmente felices y eso no significa que porque se cambien una o dos o tres veces están cometiendo un error, simplemente te están ayudando a encontrarse ustedes. Tal vez aman leer libros de leyes, pero les encanta la moda y les gusta dibujar. Entonces es muy importante que no le tengan miedo a irse como moviendo, pero sí estudien todas sus posibilidades. Tal vez existe algo en medio que te ayude. Y si yo no hubiera tenido este consejo de la maestra de diseño de, pues no te cambies, entra a todas las materias que quieras de diseño, yo hablo con tu director y con la universidad, pero siempre busca cómo juntar todas tus herramientas. Ahí fue donde, justo por eso no me decidí cambiar. Y creo que ese es algo súper, es muy importante, no decir esto o esto, como bien mencionábamos, sino decir esto y esto y esto, porque cuando nos volteamos a ver a Steve Jobs, por ejemplo, que siempre es como el icono de las personas creativas y exitosas, siempre es como, era, contaba historias, era publicista y sabía de tecnología. No era, o se dedicaba a la tecnología y dejaba las dos, o se dedicaba, él fue de los que hizo Pixar, muy pocas personas saben eso. Y no es como que dijo, o hago Pixar o hago Apple. Dijo, voy a hacer las dos. Cuando hablamos de Elon Musk, que también es súper importante, no fue o hago PayPal y me dedico a los negocios de la transferencia de dinero, o me dedico a los coches con Tesla, o me dedico a llevar al hombre al Marte, como lo hace con SpaceX, fue voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, siempre tenemos que entender que somos capaces de muchas más cosas de las que creemos y que sí es importante tomar una decisión cuando algo no nos gusta o cuando algo, porque obviamente existen, así como existen relaciones tóxicas con las personas, existen relaciones tóxicas con las carreras y con los estudios, pero siempre ver cómo podemos ser la mejor versión de nosotros y sumarla a nuestra vida. Y al hablar de este tipo de experiencias o de expectativas acerca de el porvenir, ¿tú consideras que tu carrera o lo que haces tiene futuro de aquí a 5, 10, incluso hasta que el día que tú pues mueras? Sí, totalmente. O sea, mi carrera de hecho es muy joven, por eso es tan difícil para muchas personas como explicarla. De hecho, cuando se trata de explicar a personas, por ejemplo, a doctores, dicen como,
Sí, pero es como si yo te hablara de términos raros o sea, de enfermedades raras, y es como, o sea, no porque o sea, es una carrera, no es un término, pero entiendo, o sea, entiendo cómo está surgiendo, y así como antes no existían carreras como especialista en educación o psicólogos infantiles o sea, ciertas cosas que no se podían entender. Ahorita mi carrera es muy joven y le veo muchísimo futuro porque se está involucrando en un punto como central entre, como bien decíamos, contar historias, comunicación, diseño gráfico y mercadotecnia. Como ese punto ciego que no habíamos logrado identificar. Y es importante que las y los jóvenes en México se den cuenta de eso, que puede haber carreras que ahorita no existan, Sí. pero ustedes, nosotros, las tenemos que ir creando. O sea, creo que es necesidad de nosotros como ciudadanos mexicanos exigir que este tipo de carreras nuevas, aeronáutica, diseño de modas, o sea, esta parte que hablamos como de ser súper específico, pero creo que cuando empiezas a ser específico es cuando justo encuentras algo que te gusta, que te apasiona. Creo que justo en el Instagram de Decidiendo un Futuro tienes que existen más de 140,000 carreras universitarias en México y que faltan muchísimas más por descubrir y por inventar, pero como dices, no hay que decir o eres esto, sino decir el futuro que me espera. Creo que eso es algo que pasa mucho, no solamente en México, sino en todo el mundo, que es, existo para hoy, pienso en 6 meses, mucho, no sé qué va a pasar a final de año, y no me preguntes ni cuál es mi meta a 5 o a 10 o a 15 años. Y cuando y si, por ejemplo, en un punto en el que estás decidiendo tu carrera, si necesitas más tiempo, estas personas que se dan 6 meses o un año como para encontrarse ellos mismos, no está mal, está de hecho súper bien, porque te va a dar más tiempo de decidir. Y si después cuando sales de la universidad dices, voy a probar, todavía no quiero entrar a trabajar en un puesto bien, sino que quiero intentar ser freelancer para saber bien qué me gusta, eso también es totalmente válido porque vas descubriendo qué te espera en un futuro. Yo me acuerdo a inicios de este año, cuando empecé mi emprendimiento, mi título era Community Manager. Y yo pensé que iba a amar las redes sociales, iba a amar subir contenido a Instagram. Y sí me encanta, pero la parte repetitiva no iba conmigo. Después empecé a ofrecer servicios, o sea, junto con eso de sitios web y de diseño. Y después encontré brand strategies y dije, ¿qué necesito para subir ese puesto? Y eso es algo que también hay que tocar y que creo que es súper importante. Aunque tú estés creando tu propio negocio, tienes que ser consciente de que a menos que lleves toda una trayectoria, no puedes decir soy el CEO de tal empresa. Así sea tu propia empresa, tienes que empezar, o sea, tienes que decir, esto es lo que sé, pero quiero subir de puesto. Y después hablar contigo mismo y decir, oye, es que ya aprendí de esto y le estoy echando ganas y bla, bla, bla. Me doy permiso a mí mismo de subir de puesto y siempre tener esta expectativa de cuando llegues a tu objetivo, hay algo más después. Y saber que, como bien dices, hay carreras que no descubres hasta después y que no sabías que existían o que estás inventando tú y otras 5 personas en el mundo, pero que el futuro es increíble. Ni siquiera nos podemos imaginar de qué tipo de trabajos van a existir entonces. Sí, y sin duda que sepan que no están solos. Dudar es normal, es parte de ser humano. Equivocarse también. Y pues no tengan miedo de tomarse un año sabático, 6 meses. Siempre y cuando tenga un propósito, es totalmente válido. Y dentro de dudar y esta parte de tener a alguien con quien contar, ¿cuál crees que fue tu motivación para hacer lo que haces hoy en día? Creo que, o sea, sí puedo decir como personas específicas en mi vida, es decir, como, o sea, desde personas que conozco personalmente, o sea, personas que en mi familia, o sea, por ejemplo, mi hermana o mi mamá o mi papá, o personas que me han apoyado, o personas que admiro y que son como, por ejemplo, Matt Groening, el creador de Los Simpsons, siempre fue como mi ídolo, Jim Henson, Walt Disney, este tipo de personas, y después están personas
que en algún punto tuviste una conversación con ellos y te cambiaron, como bien decíamos, el director de arte, uno de los creadores de Bob Esponja, que me dijo esta frase y que me impactó, pero nunca dudes de dónde va a venir la inspiración personal. Creo que eso es algo que aprendí justamente al ver otras culturas y lo que me hizo como decir sí puedo, porque nunca sabes de quién vas a aprender. Yo me acuerdo cuando vivía en Canadá que tenía este amigo que se llamaba Compi y no sabía nada de inglés. O sea, apenas si hablaba, ni hablaba. Decía, I don't know. Era lo único que sabía decir. Él era tailandés y todos nos reíamos y fue aprendiendo, pero un día todo era risa cuando no sabía, hasta que un día me dijo como, así se escribe la A, y me hizo un dibujo todo extraño en una hoja. Y entonces dije, o sea, él está en un país donde no entiende absolutamente nada, la cultura es diferente, las letras son totalmente diferentes, y se está divirtiendo y lo está viendo, o sea, y lo está haciendo feliz, y está diciendo, sí puedo, y me va a quedar no solo este año, sino otro año, y después voy a estudiar en un país de habla inglesa. Ahí es cuando dices, nunca pensé que pudiera aprender algo de alguien que ni siquiera me podía explicar qué había comido ese día. Y son de esas personas que se te quedan y que dices, él me inspiró a decir, sí puedo y sí lo voy a hacer. Creo que todo el mundo te inspira de una cierta manera. Y eso es muy importante, estar dispuesto a escuchar pues grandes ideas, como tú lo comentas. O sea, es increíble que ni siquiera tuvo que usar palabras para poder plasmarte esta idea o para poder reflexionar acerca de la trascendencia de ese acto. Sí. Y al hablar un poco acerca de las personas que tú admiras o que han influido de ti dentro de una manera, ¿tienes algún caso que te gustaría comentar? Sí, me acuerdo perfectamente de una vez que conocí al, al creador de Los Chicos del Barrio y su mejor amigo, que es el creador de Billy y Mandy, son personas totalmente diferentes. Y una dio su exposición como, o sea, de hecho nos enseñó una gráfica y nos dijo, así se hace un programa de televisión. Y eran como estadísticas de lunes se escribe guión, martes no sé qué, así es como muy como estadístico. Y el otro decía como, pues una vez fui a una escuela japonesa y les pregunté qué les gustaría ver en la serie y hicimos un capítulo sobre eso. Y entonces él comentaba que lo más importante es ir y trabajar y conocer el negocio de alguien más y arruinar el negocio de alguien más. Sus palabras, no las mías. Pero ir y arruinarlo de alguien más antes de arruinar tu proyecto. Y tal vez no arruinar, sino comete errores y aprende de otras personas que tienen algo que enseñarte antes de creer que sabes todo y decir, pues voy a empezar con mi proyecto sin teniendo el 20% del conocimiento que necesito. Y otra es, rodéate de personas que saben lo que tú no sabes. Eso es algo que me decía mucho el creador de Los Chicos del Barrio, que era, si yo contratara personas que yo soy mejor que ellos en todos los aspectos, ¿para qué los contrato? O sea, realmente, porque, o sea, para tener mi ego alto, lo único que va a acabar haciendo es arruinar mi producto. Y en este sentido, lo mismo hizo el dueño de Bimbo, el creador de Bimbo. No sabía de leyes, contrató a uno de los mejores abogados. No sabía de diseño, contrató a uno de los mejores publicistas. Y poco a poco fue construyendo un equipo que lo ayudó a convertirse en una de las primeras multinacionales de México. Y ahorita, tristemente, pues ya falleció. Pero en su momento cuentan mucho esta historia, que cuando iba a comidas con otros CEOs y le preguntaban, ¿tú a qué te dedicas? Siempre decía, yo soy panadero. Y todo el mundo se quedaba con cara de, ¿qué hace un panadero en esta sala donde estamos Slim y estamos Azcárraga y estamos personas súper importantes? Le decían como, no, señor, diga que usted es el dueño de Bimbo y que tiene la multinacional y que es súper importante, hombre de negocios. Y decía, por eso, yo soy panadero. Y ahí se muestra muy bien cómo la pasión te lleva a tener un súper negocio y que no pierdas de vista esa pasión. A veces, y esto va
muchas veces, tal vez este consejo no suene tan coherente ahorita, pero va a sonar cuando estén en puestos altísimos. Si eres director de ingeniería y ya solo hablas de negocios, pero lo que realmente te gustaba era armar planos, no tengas miedo de regresar y tomar a alguien como mentor y decirle, te voy a acompañar en tu proceso porque lo que tú haces es lo que realmente me apasiona. Un gran consejo. Y creo que todos deberíamos encontrar este tipo de mentores y tener la sencillez de incluso decir, yo empecé siendo panadero y sigo siendo un panadero, así seas dueño de una de las empresas más exitosas, no solo mexicanas, sino también de todos los tiempos. Dentro de Decidiendo un Futuro, también nos gusta y admitimos que hay muchas cosas que nos hubiera gustado que nos dijeran antes de entrar a la carrera. En ese sentido, ¿qué crees que te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar todo este camino de escoger una profesión, lo que tú te ibas a dedicar? ¿Crees que hay algún consejo el que te hubiera gustado escuchar? Me hubiera encantado que me dijeran, desde el primer semestre entra a trabajar. Mi primer trabajo lo tuve en segundo semestre, el oficial, y tuve ahí antes un trabajo en el Reforma, cuando era chiquito, pero el ponerte a trabajar y el decir como, ok, ya estoy estudiando, pero ahora cómo lo voy a aplicar, eso es súper importante. Dos, crea una rutina, y no me refiero a repetir lo mismo todos los días, sino a todos los días voy a estudiar cierto idioma, todos los días voy a leer sobre cierta filosofía, todos los días voy si te gusta dibujar, todos los días voy a dibujar. Porque siempre decimos como, nos gusta compararnos con los demás y decir, ¿por qué esa persona ya es influencer y tiene 100,000 seguidores y tiene un Lamborghini y yo no? Y después está el otro lado de la moneda de, es que yo he hecho esto y esto y esto y mis compañeros todavía no logran y bla, bla, bla. Y cuando dejas de decir, no me va a comparar con los demás, me va a comparar con el yo de ayer y el yo de mañana, creo que ese es el mejor consejo que todas las personas pueden escuchar en cualquier punto de su vida, pero especialmente antes de escoger una carrera. Solo te debes de comparar contigo, de ser la mejor versión de ti y de decir, hoy me voy a levantar, voy a hacer lo mismo que hice ayer, pero lo voy a hacer mejor. O lo voy a hacer diferente. O esto no me funcionó, lo voy a quitar. O esto que apenas si pude probar me encantó, entonces lo voy a sumar y dejarte, como bien decíamos, evolucionar. Dejarte llevar por el camino que la vida y que tú y que, pues, el camino que vas tomando. Claro, porque al final tú eres tu mejor parámetro. O sea, es súper complicado y ahí entramos a temas muy filosóficos de si yo estuviera en tu lugar, estaría haciendo lo mismo. Sí, Y en ese sentido creo que nos conviene más ponernos o preocuparnos por lo que hacía el Juan, el Santiago de hace 2, 3, 4, 5 años, que pensar, ok, tal vez si yo hubiera tomado esta decisión como mi compañero, ya estaría trabajando para esta gran empresa cuando no, nadie se pone a pensar en lo que hay detrás de ser exitoso o detrás de tener que manejar compañías de millones y millones de dólares. Creo que disfrutar también esos pequeños placeres de la vida es algo que está muy menospreciado. No creo que los grandes multimillonarios puedan ir a los tacos con la confianza en que nosotros vamos, que puedan divertirse con sus amigos sin estar viendo quién los está espiando. Y creo que no sé si es tal cual la palabra que debería usarse, pero estar común y, bueno, ser común y ser ordinario puede ser también extraordinario, aunque no lo parezca. sí, justo. Lo ordinario no es la acción, sino cómo lo haces. Y creo que eso, como bien dices, eso ya es llevarlo a un parámetro muy existencialista, pero mientras más haces lo ordinario diferente, por el simple hecho de que lo estás disfrutando, es cuando cambia todo. O sea, hay personas, creo que todo el mundo nace y sabe dibujar, ¿sabes? O sea, ni siquiera sabemos hablar y ni siquiera existíamos como humanidad y los cavernícolas ya dibujaban, ¿sabes? Todavía ni existían, o sea, todavía ni aprendemos a hablar y ya estamos silabeando y cantando. Ya todavía no sabemos ni qué es ingeniería o arquitectura y ya estamos construyendo con Legos. Y es algo que todos
sabemos hacer. Ya sabemos desde chiquitos tomarle la mano a alguien o abrazarlos cuando lloran, pero la manera en que tú lo disfrutas y lo haces extraordinario no es la acción, sino cómo lo vives. Y al hablar acerca de vivencias, un poco para ir cerrando esta gran entrevista que hemos tenido, eh, dentro de Siendo un Futuro es muy claro dejar que hay definiciones personales y que Sí. es muy importante que conozcan cuáles son tus definiciones, Hudson, para que puedan sentirse identificados, identificadas dentro de estas palabras que creo que son cruciales al momento de decidir una carrera. Entonces, yo te voy a ir diciendo 5 palabras y Okay. tú me podrás decir lo que se viene a tu mente o lo que significa para ti esa palabra. Va, Entonces, vamos a comenzar con la primera. La primera es éxito. éxito. El éxito es lo que sientes al final de cada día, cuando haces lo que te apasiona, cuando convives con los que quieres y cuando tienes libertad de mente para hacer lo que te gusta. Ahora pasamos con su opuesto. ¿Qué significa para ti fracaso? Fracaso. Algo que no existe a menos que tú lo decidas. Futuro. Futuro. El futuro siempre está cambiando. Así creamos que existe un destino. El destino lo vas escogiendo tú. Y depende de la acción que tomes ese día, el futuro que vas a vivir al rato. Cambio. Cambio. Algo que todo el mundo tiene que experimentar, que no le tenemos que tener miedo y que tenemos que dejar fluir. Y la quinta, rendirse. Rendirse. Algo que en mi experiencia nunca debes de hacer. Y voy a tocar este punto súper importante porque creo que como creativos es algo que nos pasa muy seguido y es importante que lo escuchen. Existe el síndrome del impostor, en el que sentimos que lo que estamos haciendo, que incluso lo que llegamos a hacer, no lo hicimos, que es como, escribí un cuento muy bueno, a todo el mundo que lo leyó me dijo que estaba increíble, pero no lo puedo volver a hacer. No sé ni cómo lo escribí, o no sé si ese sitio web lo hice yo, o no sé si ese negocio lo podría volver a hacer, pero tienen que dejarlo fluir y decir, el fracaso no me va a atrapar y no va a dejar que llegue a mí. Sí, porque tú que nos estás escuchando, esos proyectos que tienes, esas grandes batallas que libraste, pues tal vez hoy no las reconoces, pero cuando estabas ahí, sin duda fueron algo que te costó mucho trabajo y que a lo mejor nadie te lo ha dicho, pero sin duda debes de reconocer el gran trabajo que has hecho hasta hoy, independientemente de estés donde estés, pues creo que el simple hecho de estar vivo escuchando este podcast es un gran mérito y pues no menosprecies lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Justo el simple hecho de estar en el 2020 y sobrevivir y haber encontrado, como bien dices, este podcast, que significa que estuviste buscando una manera de descubrir tu vocación, que tal vez todavía no la encuentras, pero que ya te diferencia de los demás porque estás buscando cómo encontrarla, eso ya te hace diferente y hace que lleves un gran logro contigo. Y bueno, Hudson, la verdad fue un placer para mí compartir entre filosofía, cifras, reflexiones esta tarde-noche contigo. Y para cerrar la entrevista, dentro de Siendo un Futuro tenemos una dinámica que es resumir lo que tú haces con una canción. Ok, Eh, entonces, ¿cuál sería tu canción? ok. Vienen a mi mente tres canciones. Una sería Robarle tiempo al tiempo de Café Quijano. Creo que es como muy típica mexicana. Va mucho con esta parte de conocer otras culturas, pero nunca olvidar de dónde vienes. Pero sobre todo, cuando te apasiona algo, lo único que quieres es robarle tiempo al tiempo, ya sea porque ese proyecto ya casi lo tienes que entregar o porque simplemente quieres seguirlo haciendo sin detenerte. La otra sería Freedom de Pharrell Williams, porque nunca, nunca
tengan miedo a tener libertad de mente. Eso no significa que tu libertad tenga derecho a quitarle la libertad a otros o atacar la libertad de otros, sino tener esta libertad, y creo que va mucho en los trabajos creativos, tener la libertad de conocer más, de explorar más y de buscar lo que realmente quieres hacer. Y A Friend Like Me, de Aladdin, la de el genio, cuando apenas lo conoces, y te dice, te va a conceder tus 3 deseos si nunca has conocido a nadie como yo, porque eso es lo que le tienes que decir a todos los clientes. Y a veces no sabes cómo vas a conceder esos 3 deseos, y a veces esos 3 deseos no vienen al caso, pero muchas veces tienes que entregar no solamente lo que te piden, sino realmente lo que necesitan. 3 canciones, 3 grandes canciones que podrán escuchar dentro de la playlist. Y pues sin duda, esta fue una gran entrevista. Por mi parte fue un honor platicar contigo esta tarde-noche, Hudson. ¿Tienes alguna red social, algún proyecto que te gustaría dar a conocer? Sí, me encantaría que siguieran mi cuenta @HeyTiagoHudson y que siguieran Reto Ampre en @HeyTiagoHudson. Voy subiendo mis proyectos, voy subiendo cosas de filosofía, de palabras inspiracionales, y en el otro es, como bien menciona Juan, es utilizar las redes para entregarle algo al mundo y volverte la mejor versión de ti. Y ahí fue justamente como Juan y yo nos conocimos, y que fue un honor que me invitara para esto. Entonces también sigan las cuentas de Decidiendo un Futuro, y fue un honor para mí estar esta tarde-noche platicando contigo. Al contrario, muchas gracias. Esperemos que la audiencia lo haya disfrutado y que cualquier cosa que hayamos dicho les funcione para el punto en su vida donde se encuentran. Y como bien mencionábamos, nunca tengan miedo de preguntar y de conectarse, y creo que eso es algo súper importante ahorita con las redes. Si quieren hablar de su futuro y de qué es lo que quieren estudiar, no tengan miedo de contactar a Juan. Y si quieren hablar de coaching de vida o de diseños o de servicio social o cualquier cosa así, no tengan miedo de contactar. Claro que sí. Les dejamos los contactos dentro de las descripciones de las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Decidiendo un Futuro y les agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias.